cuerpo ha estado sanando desde antes de nacer. O sea, piensen en esta cuestión. Desde antes de nacer estamos sanando. Hay otro concepto que dice Greg Braden que compara hemos estado sanando desde antes de nacer a estamos muriendo desde que nacemos. Dos paradigmas completamente distintos. Y ahorita vamos a empezar a hablar un poquito de estos paradigmas, de esta forma de ver el universo, que el subconsciente cumple, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita preguntas. Bueno, aquí en esto yo siempre he estado no totalmente de acuerdo, porque sanar, ¿qué quiere decir? Restaurar aquel órgano que está dañado. Y si el órgano está dañado, no se va a sanar, simplemente se va a constituir, ¿no? Como en el feto, cuando empieza desde el cigoto, empieza a formarse biológicamente. Y claro, sí hay sistemas de reparación siempre, como en todos los sistemas, como en los Sí. mismos sistemas informáticos, pero se está formando primero y no se está muriendo, sino que simplemente está deteriorándose sus funciones. Y va Sí. llegando por efecto de la entropía a un momento en que ya es disfuncional. ¿Sí? Pero si se pudiera revertir la entropía, volvería a funcionar el sistema. Ahí sí le rebataría, maestro, en el sentido de que cuando están los bebés, los órganos de los bebés no se han terminado de formar. Un recién nacido o alguien que tiene unos meses de nacimiento, aún no siguen bien formados y bien desarrollados sus órganos. Entonces, ¿qué es lo que sucede si un bebé se rasguña? Pues en unos minutos ya no tiene esa cicatriz, o sea, sanan rapidísimo los bebés. De la misma forma, en el vientre materno hay daños por toxinas, por movimientos, por que tal vez el mismo feto dentro del vientre, pues nacen con uñas los niños, ¿no? También se pueden rasguñar. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que estamos sanando desde antes de nacer. Sí, es posible que se sane por si hay alguna falla o deficiencia. Ahí es posible Exactamente. que se sane alguna deficiencia o falla aún en el vientre. De hecho, ya hay intervenciones hasta para modificar la genética del bebé. Sí, Cuando le detectan una falla genética, ya sí. puede haber intervención. Sí, efectivamente. Entonces, y de hecho tenemos sistemas, todos aquí tenemos cáncer, todos, porque todos tenemos células cancerígenas. Sin embargo, un sistema inmunológico fuerte, que es lo que hace, detecta la célula que está fallando y lo mata. Entonces, ese sistema también está abierto en los bebés, de la misma forma que hay defectos genéticos que suceden de una forma espontánea en todo ser, por daños, por radiación, por lo que sea. Las células dañadas, nuestro sistema las detecta y las mata. Y eso también sucede en los bebés, hasta en el vientre materno. ¿Sí me doy a entender? Creo, no sé. Sí, sí, pero también, bueno, por lo menos es una forma muy drástica, ¿eh? Miren, en la programación, la terapia cognitivo-conductual, hay un enfoque muy interesante que se dice, nada es absoluto, depende del enfoque con que se vea, ¿no? Claro, Y claro. este enfoque de que todos tenemos cáncer y todos nos estamos muriendo día a día o instante a instante a mí me parece muy drástico, Oh, no, porque claro. no todos tenemos cáncer, todos tenemos la Todos tenemos potencial. células cancerígenas en nuestro cuerpo que están Sí, constantemente fallando y están matando, las están matando. pero eso No, no es cancerígenas, son células dañadas que por medio de la apoptosis se destruyen o el sistema inmunológico se destruye, pero no sí, son células, son potencialmente cancerígenas, pues. una Y célula no es cancerígena. cáncer. Una célula cancerígena es eso, ¿no? Es una célula que está dañada, sin embargo se sigue multiplicando. Y una célula dañada que se sigue multiplicando, un sistema saludable llega y lo mata. Entonces, uh, el hecho de van a seguir surgiendo esas células cancerígenas porque es un proceso normal de la división, que en algunos procesos suceden mutaciones o algo va mal. Entonces, y lo que planteé anteriormente no era el hecho de que todos nos estamos muriendo desde que Si nacemos. tenemos cáncer todos, pues suena muy fuerte para la gente, ¿no? Pues sí, pero es cierto, porque tenemos células cancerígenas todos. O sea, de que Pero no todo tenemos un es tumor, relativo, claro. porque cáncer es ya la enfermedad establecida y desarrollada, no Ok, células cancerígenas potenciales. en eso sí tienes razón, vaya. Y Sí. sí lo hice para llamar atención y hacer shock y que me pongan más atención. Sin Sí, claro. embargo, lo más correcto sería, todo el mundo tiene células cancerígenas que están constantemente siendo destruidas por nuestro cuerpo. Exacto. La única diferencia entre eso y el cáncer es que un sistema inmunológico de una persona con cáncer no mata esas células que están desarrollándose. Sí.
Ahora, lo que yo dije era, hay personas que dicen que desde que nacemos estamos muriendo. Y hay personas que dicen que estamos sanando desde antes de nacer. Y ambas son paradigmas que se van a ir cumpliendo, ¿no? Como usted menciona, cómo vemos la vida nosotros se va reproduciendo por por el subconsciente y por el inconsciente. Pero lo que yo estoy comparando son estas dos formas de ver la vida, maestro. Ujú. De que estamos muriendo desde que nacemos contra estamos sanando desde antes de nacer. Y realmente, ¿cuál es verdadera? Pues creo que ambas, pero depende tu enfoque, es tu calidad de vida. Porque si empiezas a ver esta cuestión de que estamos muriendo desde que nacemos o estamos sanando desde antes de nacer, entonces ahí vas a entender tu creencia de cómo es capaz de llevar a cabo este proceso de sanación en tu cuerpo. Y te aseguro que la persona que tiene la creencia establecida de que estamos sanando desde antes de nacer y deberemos unas máquinas perfectas de salud, le va a ir mucho mejor en la vida que la otra persona que tiene la creencia de que estamos muriendo desde que nacemos. Claro. Aunque podemos decir también, estamos muriendo y constantemente renaciendo, como el ave fénix, ¿no? Sí, efectivamente. Y de esa forma entendemos que la vida ¿cuál es la frase? Por la muerte, se propaga por la muerte o la vida se sostiene por la muerte, algo por el estilo. Que eso nos habla, ¿no? O sea, estamos constantemente muriendo, renaciendo de la misma forma que nuestras células están falleciendo y están formándose nuevas. Este es un proceso constante. En eso sí tiene razón, maestro. Ahora, por eso fue la comparación. No estaba diciendo que una es correcta ni que la otra, sino que las dos son posiblemente correctas. Sin embargo, nos va a marcar mucho. No sé si hay... Claro. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, perfecto, muy bien, bien entendido. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál fue mi historia? ¿Qué fue lo que sucedió? Me di cuenta que la bioemoción y la biodescodificación, muchas de esas herramientas tienen todo un método diagnóstico que está basado en distintas escuelas. Sin embargo, mucho de la terapia viene a base de la programación neurolingüística. Entonces me metí a estudiar una maestría en programación neurolingüística. Duró 18 meses, estuve estudiando, no, 20 meses, disculpa. Estuve estudiando 20 meses con distintos maestros y la verdad es que me dejaron mucha aprendizaje, mucha enseñanza de lo que es la programación neurolingüística. Posteriormente estudié Ayurveda y ahorita estoy tomando un curso de 18 meses en terapia fenomenológica con un maestro también bastante bueno de Nueva York. Bueno, vamos entrando en lo que es la programación neurolingüística en sí. ¿Puedo comenzar con la historia? Sí, claro. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta antes de iniciar, voy a hacerle. Y si no, adelante. ¿No? Ok. Entonces comienzo. Suelo hablar rápido cuando me emociono de un tema, cuando un tema me apasiona y procuro no hacerlo. Sin embargo, si comienzo a hablar muy rápido, con todo el gusto del mundo, digan, oye, no lo estoy entendiendo y con todo el gusto del mundo me tranquiliza un poquito. Bueno, ¿qué lo pasó? ¿Cómo se dio la programación neurolingüística? Que en sí es un kit de herramientas. En los 70 en la Universidad de California, en Santa Cruz, estos dos individuos se juntaron, Richard Bandler y John Grinder, o Grinder creo que lo pronuncia él. Bandler era matemático científico y científico en computación, y Grinder era un lingüista. Entonces, se hicieron esta pregunta a estos dos amigos. ¿Por qué algunos obtienen resultados tan radicalmente superiores a otros? Y Grinder y Bandler empezaron a estudiar cómo es que un matemático, un científico en computación y un lingüista empezaron a justamente escarbar y hacerse estas preguntas. Pues estaban observando tantos terapeutas y unos terapeutas pues ahí se quedaban con, con los pacientes años tras años y otros tenían resultados muy rápidos y lograban dar de alta a pacientes. Entonces, esta fue la pregunta que los empezó a interesarse por estudiar. Ahora, ¿cómo es que este científico en computación y matemático empezó a ver esto? Pues empezó a ver cuál era el código de la programación de la mente humana. Se dice que él se dio cuenta, o más bien nombró,
esto como programación en lingüística porque un día un policía que estaba yendo muy rápido, un policía lo hizo a un lado y me dice, buenos días o buenas tardes, ¿a qué se dedica usted, señor? Soy, y tenía varios libros ahí en el asiento del copiloto, y dice, soy programador de neurolingüística, que era un libro de programación de computadoras, un libro de neurología y un libro de los lingüistas, pues. Entonces, de estos 3 títulos agarró el nombre para la programación lingüística y es bastante certero en lo que es esta caja de herramientas, ¿no? Bueno, hasta ahorita, ¿dudas o preguntas? No, vamos bien. Ok. Y de hecho cobra mucho sentido este tema porque desde los psicoanalistas hablan del concepto del id, del ego y del superego. El id o it siendo, dependiendo del lenguaje, este impulso animal que te lleva a satisfacer tus impulsos básicos, esta parte, pues no oscura, pero sí animal, que te llama a comer, a tenerlos, satisfacer todo en este momento, ¿no? Luego está el super yo o el superego, que nos habla de estas serie de moral, conductas, de reglas, de normas que se tienen que dar a cabo para poder vivir en una sociedad, lo que es bueno, lo que es malo, y el ego o el yo es justamente este, mm, esta versión de ti que toma la decisión, cuando escucho al id y cuando escucho al super yo. Entonces está el ego primero diciendo, bueno, pues tengo mucha hambre, pero no le voy a robar la hamburguesa a este chavo, ¿no? Entonces, si se fijan, pues las programaciones, las necesidades básicas son un sistema de algoritmos que queremos, que nuestro cuerpo requiere. Lo que es el super yo también es un sistema de algoritmos, de leyes, de normas que seguir. Y el yo, pues dependiendo de muchos factores, va a tomar la decisión de escuchar a alguien o no. Entonces, si estamos más cansados, si estamos más desgastados, si estamos más cualquier cosa, pues tenemos más probabilidad de escuchar al id o al it que al super yo, de satisfacer necesidades básicas de agresión, de todo, en lugar de las normas. Entonces, si lo ves de esta forma, sí somos una serie, sí somos una máquina, pero no somos simplemente eso. Somos más que eso. Bueno, no sé si hubo dudas, puedo continuar con la historia. Ya sé que me fui por una tangente, pero creo que una tangente necesaria para explicar el por qué un científico en computación pudo meterse de una forma tan extensa a estudiar justamente el lenguaje del cerebro y cómo entendemos las cosas. Sí, está muy bien. Solamente para hacer la aclaración, para que los que ya habían tenido el concepto sí es, o lo que se llama ello, yo y superior es lo mismo. Es el id o el ello, y el yo es el ego. Ego, de hecho, es una palabra latina que significa yo. Además que se ha usado peyorativamente el ego, ¿no? Tiene mucho ego. Bueno, pues esa parte ¿Qué del decide? humano que el pensante, ¿no? El yo, la parte pensante que utiliza a veces impulsos, instintos o manipulaciones, pues, inteligencia Sí, maquiavélica para obtener lo que desea. Pero eso es la basado en parte. cómo te identificas como persona, ¿no? Sí, Basado en tu exacto. imagen de ti mismo. No, Sí, y tu imagen vamos, tu identidad completa y tu ser completo por quien está gobernado. Por es ejemplo, si correcto. tocamos un cavernícola, pues va a ser más ello que nada, ¿no? Sí, Y claro, super yo claro, muy claro. poco, y el yo, pues va a estar al servicio del super yo. Y una persona iluminada al contrario, ¿no? Pero esos son los 3 aspectos, y así es como, son más bien conocidos, pero está perfecto, está muy bien llevado, bien Sí, claro. aplicado. Ahora, sí, porque si nos metemos en esa cuestión de la iluminación, pues tuvimos que tomar en cuenta que la conciencia va más allá del cerebro, ¿no? Sí. Entonces, pues eso sería algo más complejo y para otras escuelas. Esto hablamos de una forma, algo más sencillo, vaya. Bueno, aquí estamos viendo cómo es que continuó sus estudios, ¿no? Entonces, bueno, un lingüista, o por qué un lingüista, si ya hablamos de por qué un científico de computación pudo entender esto, por qué un lingüista lo hizo. Si yo estoy frente a un musulmán o un árabe, alguien que habla árabe, y yo intento comunicarme con él, pues son 2 lenguajes distintos. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? A través de imágenes. Entonces, nos vamos a ver que justamente, y las imágenes, o sea, no tenemos un cerebro predeterminado para entender algún idioma. De hecho, los sonidos que hacen los bebés, los balbuceos de los bebés,
contienen todos los sonidos posibles de todos los idiomas. Y conforme nos vamos desarrollando, ¿qué es lo que sucede? Vamos perdiendo ciertas capacidades para hacer ciertos sonidos. Para mí, ciertos sonidos que hacen los chinos o que hacen los franceses, los alemanes, son sumamente difíciles o hasta casi imposibles para mí poder reproducir. A todos nosotros. Exactamente, porque nuestro cerebro va perdiendo esa capacidad de poder reproducirlos cuando nacemos. Bueno, entonces, estos chicos se enfocaron en estudiar ciertas áreas de terapia psicológica y psiquiátrica y encontraron los terapeutas que tienen mejores resultados de aquellos tiempos. Y fueron con ellos, recibieron terapia, estudiaron cómo hablaban, cómo se dirigían, cómo veían los problemas. Y estudiaron particularmente a las personas que eran Virginia Sultan, Milton Erickson y Fritz Perls. ¿Por qué? Porque eran los que estaban vivos en ese tiempo, que tenían acceso a ellos, que tenían alto índice de éxito. Entonces, como observaron cómo se movían, cómo veían, cómo eran ellos en su entendimiento y en su actuar, pudieron reproducir ciertas técnicas. Y al momento de ellos modificar su forma de ver la psique humana, su forma de estructurar su lenguaje, pues empezaron a obtener los mismos resultados que estos grandes terapeutas. Entonces se dieron cuenta que todo esto era reproducible. Hasta aquí preguntas, dudas, comentarios. Sí, es muy importante porque acaban de llegar Alfredo, Hilda, Ana Luisa, acaban de llegar y estamos hablando de la programación neurolingüística. Y se está viendo cómo descubrieron ellos que el lenguaje es muy importante y que los terapeutas que tenían más éxito se caracterizaban por tener un lenguaje de un tipo específico, más positivo, más directo y con más elementos positivos. Sí. ¿Quieren hacer alguna pregunta de intervención? ¿Algunos de los que llegaron? Perfecto, entonces vamos hablando. Y no nomás era una forma de hablar, sino una forma de ver las cosas. Y ahorita vamos a entender cómo es que el cerebro ve las cosas. ¿Por qué neurolingüística? No, me gustaría que explicara un poquito más eso. La forma en que se quedó el nombre simplemente fue por un accidente. Este chavo de aquí, o este señor Richard Bandler, lo paró un policía un día porque estaba viendo muy rápido y tenía 3 libros, uno de programación de computadoras, uno de lingüística y uno de neurociencias. Entonces, cuando le preguntó al policía qué hacía, me dedico a la programación neurolingüística. O sea, fue simplemente algo para poder explicarle rápidamente a un policía qué hacía, y el policía dijo, suena muy importante. No, pues vaya, tenga buen día. O sea, sí, pero resulta que encaja perfectamente con lo que hacen la programación neurolingüística, ¿no? Porque es la programación del ser humano, como que la lingüística es como entiende el cerebro las cosas, porque el lenguaje no más es oral, como acabo de explicar, que es más por imágenes, y neuro porque habla del cerebro, ¿no? Entonces sí hay que estar atentos a esto, ¿ok? Ok. ¿Dudas, preguntas? Sí, aquí una pequeña aclaración nada más para esto. Es programación, pero acuérdense que ya hemos hablado mucho de esto, que el cerebro, sobre todo la mente subconsciente, está programada, tiene programas, ¿se acuerdan? Que dijimos que esos programas establecidos, esos que no permiten que la gente desarrolle, esa es una programación. Se trata pues también de cambiar la programación en neuro del cerebro por medio de la forma de hablar y de las imágenes mentales. Por eso es programación neurolingüística. Ok, gracias. Muy bien. ¿Puedo continuar? Sí, claro. Excelente. Entonces, la estructura de la magia. Este fue el primer libro que publicaron. De hecho, son 2 tomos. Aquí encontré la imagen del tomo 2 porque la del tomo 1 no se veía con muy buena resolución. Pero, ¿qué es esto? Usa la analogía de que un mago se mueve, un mago profano, no un mago verdadero, como nosotros lo conocemos. Pero un mago profano pues, está haciendo un montón de cosas, de ilusiones, pero él sabe lo que está pasando. Para aquellos que no saben lo que está haciendo en realidad, lo que él está haciendo parece magia, pero realmente son ilusiones. Por favor, de apagar su...
Por favor, de todos, apagar su micrófono, al menos que haya una intervención, una pregunta, para que no haya ruido a fondo. Hay que ser más disciplinados con esto, por favor. Muchas gracias. Pero si tienen preguntas o dudas o comentarios, sin ningún problema, interrumpan y prenden su micro. Entonces, esta fue la analogía que utilizaron ellos. Entonces, cuando estaban modelando la excelencia de esos terapeutas, generaron algoritmos para poder entender, reproducir y predecir lo que estaba pasando. No nomás nos sirve entender y reproducir cómo se pone a prueba que algo funciona. Si puedes predecir lo que alguien va a hacer, lo que va a suceder a base de este conocimiento, ¿no? Entonces tomaron ideas y técnicas de ya bastantes, gente que ya tenía bastante tiempo caminando, como en este camino, que es como Gregory Bateson, Alfred Crosby, Noam Chomsky y Carlos Castañeda, y empezaron a modificar también el método Silva, también lo utilizaron, empezaron a obtener estos algoritmos, a entender, tomaron ideas de todos estos grandes pensadores. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer? Pues con eso formaron sus algoritmos, sus técnicas para tener resultados impresionantemente rápidos. Se preguntaron también, pues si un trauma puede tardar segundos en generarse, ¿por qué tienes que estar en terapia años y años y años para quitarte un trauma? ¿Por qué no te puedes quitar un trauma de la misma forma en segundos o en minutos? Porque tienes que seguir en un tratamiento. Entonces desarrollaron técnicas para poder disminuir el impacto de un trauma para que ya no sea algo paralizante. Entonces, ya usando esta analogía de la magia, pudieron entender y lograr cosas que aparentemente es magia, ¿no? Pero los grandes magos, los grandes iniciados ya utilizaban estas técnicas, aunque sabían que lo estaban haciendo o no. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Continúo entonces. Muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son algunos preceptos básicos para entender la programación lingüística? Que es en sí es una caja de herramientas, una serie de herramientas y de maneras para entender ciertas cosas. ¿Y qué es lo primero que tenemos que entender? Que el mapa no es el territorio. ¿De qué nos habla esto? Todo ser humano tiene limitaciones individuales, sociales, neurológicas por su idioma, vida y su funcionamiento cerebral. Todos tenemos distintos temperamentos, que es nuestra predisposición genética y endocrinológica de cómo somos. Y por eso se nos dificulta mucho entender a los demás, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues nuestro cerebro no está recibiendo información más que un pequeño porcentaje del mundo real. Entonces, nuestro cerebro forma un mapa de la realidad conforme van pasando y sucediendo eventos en la vida. Pero este mapa de la realidad no es exactamente como la realidad es. Para mí una persona puede ser una persona horrible y para ti una persona, basada en tu experiencia con ellos, impresionantemente noble, ¿no? Entonces, dependiendo estos eventos que nos van sucediendo, nuestro mapa de la realidad se va formando. Pero tenemos que entender que la forma en la cual nosotros vemos la realidad tiene que ser subjetivo el cambio, porque no necesariamente es. Ningún mapa de ningún ser humano está completo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, algo más pues que esto, ¿no? Porque ningún mapa va a ser completo porque es un mapa, no es el territorio. Entonces en el cerebro se forma el mapa, esa concepción que tenemos de la misma realidad de las personas, de las cosas, los objetos, pero no es lo mismo, es nada más algo que está en la mente, acá, como tenemos nosotros en la computadora, acá en el software, el programa. Pero no es lo mismo que en la realidad y nunca va a ser lo mismo. Y sí es muy importante porque es un principio básico sobre el cual se fundamenta, ¿verdad? Perfecto. Sí. Adelante. Perdón, pero yo creo que también se puede decir que es la realidad para la persona. O sea, son realidades personales que no van a coincidir con el resto del mundo, pero mi realidad es mi realidad, sea correcta o no hacia la percepción del resto del mundo. El resto del mundo puede decir, no, pero es que así no es. No, así no es para ti, pero así es para mí. Y ya después se puede expandir el tema y no vamos a terminar en toda la noche de hablar de lo mismo, que somos diferentes todos. Claro,
Esto nos habla un poquito del temperamento, ¿no? De nuestra predisposición natural, que depende en qué escuela estudias, si es con la Ayurveda, es Vata, Pitta y Kapha, si es con las escuelas ya europeas que vinieron del Egipto, que es los 4 temperamentos basados en los 4 elementos. Pero independientemente de eso, sí es una experiencia personal, pero muchas veces cuando logras que la persona se ponga en un modo como observador neutro, es muy fácil que empiece a ver como esa realidad subjetiva no es una realidad objetiva. Porque si hablamos de realidades, pues tenemos que hablar de realidades objetivas y subjetivas, ¿no? Como usted dijo, una realidad para mí. Pero cuando nos damos cuenta que justamente es nuestra realidad, podemos empezar a ver como todo como es una plasticidad. Y pues ahí empieza el sendero del mago, desde mi punto de vista, porque ya te das cuenta que tu realidad se puede moldear. Y hay personas que tienen pues la cruz fija del zodiaco, ¿no? Que algo es completamente fijo y no puede moldear. Muy pocas cosas en el universo son fijas. El único constante en el universo es el cambio. Y desde que entendemos eso, pues ya te das cuenta que pues tu realidad es completamente subjetiva y puede cambiarse. Sí, De es acuerdo. verdad, ¿eh? De hecho, y para comentar un poquito con Alfredo, que hacía esta propuesta, aquí en filosofía se plantea el problema del subjetivismo y el objetivismo. Y recuerdo que un maestro decía, es que no hay nadie objetivo en el mundo. Efectivamente, no hay nadie objetivo en el mundo. Pues, ¿quién es? O sea, objetivo es aquella persona que ve las cosas como el objeto en sí, ¿verdad? Que vea todo así, tal cual. Subjetivo es el que lo ve según su interpretación. Como cuando se pelean 2 niños en la escuela. Llega una mamá, él tuvo la culpa, él tuvo la culpa, él tuvo la culpa. Pues ven subjetivamente, de su punto de vista, le echa la culpa al otro y la otra mamá le echa la culpa al otro, pero es subjetividad porque están viéndolo desde su punto de vista emocional, sentimental, ¿no? Y alguien más objetivo, llega un maestro, llega una persona, mira, en realidad los dos se pelearon, etcétera. Es más objetivo, o sea, es más acorde con el objeto en sí, el res que le llamaban la cosa, ¿no? Entonces es más objetivo. Y hay pocas, o sea, entre más, está comprobado que entre más, en la psicología, ¿no? Entre más inmadura es una persona, es más subjetiva. Ve todo de acuerdo a lo que quiere ver y lo juzga así y lo interpreta y le trata de imponerlo. Y cuanto más madura es una persona, es más objetiva. Aunque, como dijo ese maestro, nadie es absolutamente objetivo. Y sería quizá los grandes maestros que ya ven la realidad trascendente, los Budas, los despiertos, los Jivat Mukta, los liberados en vida. Eso ya pudieran ser objetivos porque ya ven las cosas como son. Y nosotros lo vemos, el universo cambiante y aparente, y ya sabemos que esto no es real 100%. Es una interpretación que nuestro cerebro hace de la realidad. Entonces, por eso no puede ser objetivo. Y sí es verdad, ¿eh? Es muy interesante el tema. Adelante. Sí, sí, de hecho, una vez antes de entrar a medicina estudié biología un semestre y un maestro de química me dijo que el vidrio no es un sólido. Pues, ¿cómo que el vidrio no es un sólido? ¿Cómo que no? Y efectivamente es un sólido amorfo, que es un estado entre líquido y sólido. Y hasta que te pones a estudiar, pues te dices, pues, y las propiedades, cómo se clasifican uno y otro, y empiezas a profundizar. Y pues sí, un tiempo estuvo clasificado como un líquido por ciertas propiedades que tiene el vidrio, pero realmente es un sólido amorfo. Y es muy interesante estas realidades, ¿no? Buen ejemplo. Muy bien. Entonces podemos continuar. Muchas gracias por sus comentarios. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si no cerramos micros, sí, hablamos. Sí, nada más un pequeño comentario. Acaba de unirse a Australia Urbano. Bueno, no es Australia Urbano, es la hermana Luz Estela. Luz Estela de El Salvador. Es la hermana y es que necesitamos pues verla bien. Ella está con nosotros y posteriormente ya después va a participar. Adelante, continuamos. Perfecto. Metamodelo de programación lingüística. ¿Qué es un metamodelo? Tenemos un poquito de eco, si pueden cerrar sus micrófonos y ya. Ahorita si tienen dudas o comentarios los pueden abrir e interrumpirme sin ningún problema. Ok.
El metamodelo de la programación lingüística es algo que se puede modificar a sí mismo. Algo meta es una conciencia que se da cuenta que es maleable, digámoslo. ¿Por qué? Si hablamos de que somos una computadora, el ser humano, obviamente somos más que esto porque hay una conciencia, un alma, otras cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista materialista, somos una serie de programas, una serie de algoritmos que se pueden predecir, como mencionamos anteriormente, algoritmos que pueden entenderse, reproducirse para poder predecir. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Si somos una computadora, nos damos cuenta que somos una computadora, que tenemos programas, y entendemos el lenguaje de cómo se pueden instalar o quitar estos programas, podemos reprogramarnos a nosotros mismos. Entonces, de esta forma, usando el metamodelo, es la máquina dándose cuenta que es una máquina para programarse de la forma que quiere. Entonces, para empezar a entender cómo funciona esta máquina y para empezar a reprogramarla, tenemos que entender los 3 procesos de la modelación universal, que es una modelación de cómo se forma este mapa, cómo se hace el modelo del mapa que tenemos para entender la realidad. ¿Cómo es que nuestro cerebro entonces entiende la realidad? A través de 3 procesos. Uno que es la distorsión. La definición de esta distorsión es proceso de introducir información a través de los sentidos y luego jugar con ella para crear nuevos conceptos. Generalización, que es tomar un elemento de su modelo del mundo y usarlo para representar una categoría completa de la experiencia. Y una omisión. La omisión es el proceso de atención selectiva. Entonces vamos a dar unos ejemplos de estos. Si una omisión, por ejemplo, si me están poniendo atención, si están realmente entrados en lo que estoy diciendo, ya perdieron concepto de que tenían ropa, o sea, dejaron de sentir los pantalones que traes puestos, los tenis que traen puestos, como tenemos aquí. Pero sin embargo, en el momento que les llamo la atención a que sientan los tenis en sus pies, lo pueden sentir. A que sientan los calcetines, a que sientan las telas que tienen en su cuerpo. Pero nuestro cuerpo no siempre está consciente de esto, lo omite. La generación lo podemos ver porque hay gente que dice, todos los hombres son iguales, o todas las personas son así, o bla. Entonces ahí estamos viendo cómo es que basado en la experiencia de vida o basado en lo que escuchó o entendió de sus papás, lo que sea, hizo una generalización para poder entender el mundo de cierta forma. ¿Va? Entonces, de esta forma, a través de omisiones, generalizaciones y distorsiones, ahorita vamos a ver todos los ejemplos de cada una de estas, nuestra mente va generando el mapa. Por ejemplo, una de las distorsiones que puede suceder es, por ejemplo, una lectura de mente. Afirmar o conocer el estado interno de alguien. Ella no me quiere. Pero si como un buen terapeuta entiendes que, a ver, ¿cómo sabes que ella no te quiere? ¿La has preguntado? Y esta distorsión que haces, que es una lectura de mente, que es intentar llegar a afirmar el conocimiento de alguien más, porque estamos diseñados para esto. Nuestro cerebro está diseñado para sacar conclusiones. ¿Por qué? Porque si estamos caminando por la selva y vemos en la noche y vemos 2 brillitos, pues, y pensamos que son unos ojos. ¿Por qué? Porque puede que sea un depredador que nos está viendo y nos va a atacar. Entonces, de esos 2 brillitos que yo veo en la oscuridad, mi cerebro dice, ojos, cara, y se pone en la defensiva para que yo pueda sobrevivir. Y lo llevamos más allá, porque para mi sobrevivencia, si nosotros somos un clan y llega un león a atacarme, si yo les caigo mal a todos ustedes, pues no se van a esforzar para defenderme del león. Sin embargo, si yo les caigo bien a todos ustedes, pues van a agarrar unos palos y van a pegarle al león para que no me muera. Entonces, la sobrevivencia no nomás es de este impulso, de este momento, sino de también caerle bien a mi comunidad. Y si yo empiezo a entender por interferencias, por lenguaje corporal, que alguien me quiere o no me quiere, ya estoy entendiendo mi posición dentro del clan. Y eso incrementa mi posibilidad de tener éxito en el clan y tener éxito de vivir mejor y de sobrevivir. ¿Dudas o preguntas hasta este momento?
Sobre todo es importante, se van entendiendo los planteamientos porque sí son un poquito difíciles de entender, ¿eh? Si Ok. se van entendiendo, bien, si no se van entendiendo, también tiene que decirse para que se... A ver, ahí está Australia, quiere preguntar algo. Adelante. Sí, buenas tardes, un gusto desde Salvador, saludos. Bueno, el tema me parece interesante y aquí estoy. Entonces, la pregunta es, lo que usted estaba refiriendo ahorita, ¿tendrá que ver con la inteligencia emocional? Pues sí, sí tiene que ver con la inteligencia emocional en el sentido de que la inteligencia emocional va a ser darse cuenta de esta programación y poder controlar si, por ejemplo, poner un filtro. Hay una diferencia entre reaccionar y que sería algo inmediato, ¿no? Y responder. Si yo reacciono, yo tengo un programa automático y un hecho sucedió, pasó por mis creencias, por mis programas automáticos y se repercutió en una acción. Eso sería reaccionar. Sin embargo, si yo tengo un impulso para reaccionar y me detengo y tomo una decisión consciente de cómo responder, eso ahí sería inteligencia emocional. Pero ahí estoy deteniéndome, analizando las creencias, las distorsiones, las omisiones y estoy reaccionando en lugar de, perdón, respondiendo en lugar de reaccionando. ¿Sí me voy a entender? O sea, Sí, tal vez. sienten, ¿sí? Mm, sí, lo que me queda como, tal vez lo voy a seguir escuchando pues para poder hacer las vinculaciones que yo tengo sobre la consulta que le estoy haciendo Sí. y La- luego yo le pregunto, sí. porque es que lo que sucede ahí es un tema bastante interesante, ese tema, y realmente yo en programación neurolingüística, pues primera vez, eh, sí me interesa el tema de, ¿cómo se llama la palabra? Redignificar las palabras. Ujú, O sea, si yo tengo una tendencia a decir, tengo un problema, yo digo, el tema es que cambio el sentido de esa palabra para que no se convierta en problema. Ese es un tema que a mí me gusta trabajar. Entonces, cuando yo veo que una persona reacciona y tiene mucha impulsividad, ujú, yo le digo, cálmese, calma, no se altere o no se no. O sea, porque dependiendo del grado de, ¿cómo se llama? Yo ahorita un poco nerviosa pues, porque me estoy metiendo en camisas de once varas, yo no manejo este tema, pero digamos dije algo negativo ahorita, ¿me entiendes? Eso me debilita en alguna manera, pero cuando yo tomo el control y digo, ok, ellos están hablando de un punto bien interesante sobre el cerebro, porque ujú, tenemos un cerebro que es bastante primitivo y que la misma persona que ejecuta una reacción y mata a alguien, por ejemplo, es la misma persona que cuando entra y que no son, digamos, criminales en serie, sino que solo ha matado una vez, pero es la misma persona que después reacciona y dije, ¿para qué lo hice? ¿Por qué lo hice? O sea, igual puede suceder al ofender a una persona. Y después soy la misma persona en 3 minutos y dije, híjole, la regué. ¿Me ujú, explico? O sea, es mi comunicación ejecutiva la que ujú. mismamente empieza a decir, wow, qué errorazo. A eso quería llegar, ¿verdad? Al final no sé si andaré de más o menos cerca o ando muy perdidita. Usted me dirá. Pues mira, respondiendo a tu pregunta puntualmente, tiene que ver con la inteligencia emocional. Sí, sí tiene que ver con la inteligencia emocional. Pero si quiero expandir un poquito de tu pregunta, como fue, ¿tiene que ver o no? Pues mi respuesta es sí, sí tiene que ver. Pero pues no podemos desglosar lo que es la inteligencia emocional. Bueno, porque sería otro tema más extenso. Pero sí, sí Muy, te diste a entender el por qué. muy bien, muy bien.
El maestro Luis Calderón levantó la mano. Sí, Adelante. sí puedo hablar este momento, ¿no es cierto? Tengo una preocupación con el curso de la conferencia. Tengo la impresión de que el tema del proceso de modelado universal que está planteando el doctor, me parece que eventualmente para los legos, aquellas personas que no se ha mantenido una relación directa con el tema de la programación neurolingüística, en realidad yo estimo que fue muy profundo el trabajo de Bandler y Grindler. Entonces, tengo la sensación de que debería, para afinar un poco la comprensión del colectivo que estamos atendiendo su charla, doctor, el tema de lo que es un modelo y un poco, así muy rápidamente decir quién fue Virginia Satir, Erickson y por qué Bateson, Chomsky mismo y por qué todo este tipo de experiencias fueron motivo del estudio de la escuela de programación neurolingüística, a pesar de que ellos se dividieron, de lo que tengo entendido. Entonces, de todas maneras, solo es una pequeñísima reflexión para fines de cumplir tal vez el objetivo de información de la programación neurolingüística. Es solo, me parece una cuestión del abordaje que se está haciendo de un tema tan complejo y tan maravilloso como es el tema de la PNL, pero solamente es una ligera reflexión que quería compartir con usted, mi doctor. Eso no más. Claro. Muchas gracias por la retroalimentación. La verdad es que la historia y entender todo el contexto aquí nos podría tardar varias horas y para una maestría o algo se me hace bastante relevante. Sin embargo, para dar a entender los preceptos básicos de la programación lingüística no se me hace algo necesario. Pero con todo el gusto del mundo, si nos gusta comentar a usted o dar una charla sobre la historia de estos personajes y lo que hizo cada uno de ellos, con todo el gusto del mundo le abrimos el micrófono para que nos hable. Porque, pues, si una maestría tarda pues 18 meses, pues podemos dedicar 1, 2, 3 clases para entender todo esto, ¿no? Sin embargo, como va a ser una charla de hora y media o tal vez 2 charlas de hora y media, pues no se da el tiempo, vaya. Pero si usted gusta hablar de esto, adelante. Era mi interés personal el cuestionar la forma como se va desarrollando el tema, sino el tema de contextualizar, entiendo que con el objetivo final de su charla, que como usted señala es muy complejo, de mi entendimiento, ¿no? Porque, porque, bueno, yo tuve la suerte de hacer una maestría en PNL, pero, pero de todas formas me parece que no hacía referencia tanto a mirar todos los modelos, como usted sabe, cada modelo, Erickson era una persona excepcional y Bateson un comunicador importante, Chomsky con todo el tema de la semántica y la semiótica, entonces, no, mi afán era más porque creo que somos un colectivo que tiene niveles y creo que es un colectivo muy estudioso y mi interés más bien estaba centrado en la comprensión global de su misma charla, pero entiendo que usted está yendo hacia ese objetivo, doctor, así que lamento haber hecho de esta forma este comentario, pero solamente era para enriquecer el flujo del tema, nada más. Nada más, así que muchas gracias por darme la palabra, pero es usted quien está exponiendo, entonces, de todas maneras, más bien le felicito por el trabajo, ¿no? Por la complejidad de reducir un tema tan grande, tan importante, tan de moda y tan importante para todos nosotros en un momento como el que vivimos. Así que más bien le felicito y solamente me había permitido hacerlo eso en función de la comprensión global y la contextualización a la que entiendo usted está yendo. Eso, mi doctor. Así que felicitaciones en todo caso. Muchas gracias, se aprecia. Sí, a veces hacemos, dependiendo del interés y nuestra personalidad. Yo soy alguien muy práctico, vaya, muy mercurial, decirlo de cierta forma, ¿no? O sea, aquellos que conocemos la astrología. Y entiendo que un concepto de saturnines o de que tal vez sea más interesados en la historia o cierto contexto. Pero dentro del que es un modelo,
pues es una manera de entender para un algoritmo un algoritmo es, si pasa esto, entonces sucede esto. Si va a pasar esto, esto sucede de esta forma, ¿no? Entonces se genera esta manera, estos modelos, estas conclusiones y fórmulas para entender algo, poder reproducir un resultado y poder predecirlo. Entonces, sí mencioné eso, pero igual tal vez no entré en tanta profundidad, pero con todo el gusto del mundo, cuando alguien tiene más información y se les hace relevante entrar más en detalle en algunas cosas, pues que genial, ¿no? Pero si mi perspectiva es un poquito más práctica con ejemplos, vaya. Y ahorita vamos a hacer unos ejercicios. Muy bien. Australia levantó la mano, hermana Luz Estela. Levantó la mano. ¿Quiere decir algo más, un poquito más fuerte, Luz Estela? Sí, no lo hice. Lo que sucedió que ahí quedó la manito puesta, pero ¿quedó levantada? no estoy escuchando. Sí. Bien. Creo que hay que hacerle clic para bajarla, o hay una manera de bajarla, pero sí, muchas gracias. Entonces, si no hay más dudas, preguntas o comentarios, vamos a ver distintos tipos de distorsiones para entender esto, ¿no? Ok. Entonces, cuando escuchas la forma en la que hablan las personas, porque el proceso de una toma de conciencia es un proceso bastante paulatino, ¿no? Todos tenemos muchísimos diálogos internos que tal vez no notamos. Y una frase, se me olvidó el autor que dijo esto, una disculpa, pero dice, si hemos dicho algo, nomás lo decimos porque ya lo hemos pensado cientos de veces. Entonces, si nos ponemos a observar nuestra forma de hablar y llegamos a estas distorsiones, a estas conclusiones absolutas, podemos empezar a entender nuestras creencias. Si yo les hago la pregunta aquí, tomando este parteaguas, y les voy a hacer una pregunta, ¿qué viene primero? ¿El pensamiento o la emoción? Pongan por favor en el chat, ¿qué creen que viene primero? ¿Pensamiento o emoción? Por favor en el chat escriban pensamiento o emoción. Voy a cerrar esto momentáneamente nomás para poder ver el chat. A ver, ¿qué llega primero? ¿Un pensamiento o una emoción? Ahí en mensajes, el de la llamada. Emoción. Tenemos a Ana Luisa que nos dijo emoción. ¿Alguien más? Entonces, Ana Luisa tiene la única palabra. Buenas tardes, hermano. Buenas noches. Nada más si pudiera dejar la presentación de momento para que no se vea tanto icono, si quiere. A ver, nomás momentáneamente. Sí. ¿Nomás Ana Luisa comentó? Bueno, okay. Ana Luisa dice que la emoción. ¿Alguien más dice que pensamiento? Pensamiento. Efectivamente, ok. Entonces tenemos también Australia, ok, dice que pensamiento. Entonces, 2 pensamientos y una emoción. Hay distintas escuelas. A ver, déjame. Vuelvo a poner la presentación. Hay distintas escuelas y algunas dicen que viene el pensamiento primero. Otras dicen que llega la emoción primero. Mi conclusión, mi experiencia, mi vivencia y muchas cosas que he leído me dicen que llegan al mismo tiempo o realmente no importa cuál viene primero. ¿Por qué? Porque ambas vienen de una creencia, de una estructura, de un modelo que tendemos. Entonces, algo sucede en el mundo exterior, nos llega un mensaje, se filtra por nuestras creencias, por nuestros modelos que tenemos. ¿Y qué sucede? Hay una emoción y un pensamiento. ¿Cuál viene primero? Distintas escuelas te van a decir que uno, otras que otras. Pero al filtrarse por ese sistema de creencias, por este modelo que tenemos del universo, se produce pensamiento y emoción. Yo me he fijado que las personas más emotivas se dan cuenta de la emoción primero que el pensamiento. Y las personas más lógicas o más analíticas
que motivas, se dan cuenta del pensamiento primero. ¿Dudas, preguntas o comentarios hasta aquí? Bueno, esto podría decirse que ocurre de una forma o de otra, porque podemos poner un ejemplo. Vamos por la calle, no estamos pensando nada, vemos una muchacha que nos atrae y surge la emoción. No surge el pensamiento, simplemente surge la emoción y mueve una serie de pensamientos. Ah, si yo pudiera hablarle, etcétera, etcétera. O puede darse a la inversa. Puedo estar pensando algo y ese pensamiento me va a generar una emoción. Estoy pensando yo que, ay, ojalá pudiera comprar un auto y obviamente estoy generando una emoción. Depende de la circunstancia que se encuentre la persona. Entonces puede ser el pensamiento generar la emoción o la emoción generar el pensamiento y ya los dos se entrelazan. Ahora aquí tenemos que entender, maestro, que el pensamiento no nomás es por lenguaje, no nomás se está viendo de esa forma, ¿no? Entonces, si yo veo una chava muy guapa, muy atractiva, de repente se puede producir una sensación o un pensamiento, un lenguaje que tal vez no sean palabras, una lingüística que dice, wow. A pesar de que no estoy pensando en la palabra wow, mi acción y mi entendimiento es wow. Y se surge otra emoción física, ¿no? Entonces, a veces no hay ese pensamiento como tal en el sentido de las palabras que se forman en nuestras cabezas, que eso es un diálogo interno, ¿no? Algo, pero puede ser algo automático como, wow, ¿no? No sé si me voy a entender. Sí, simplemente una idea, ¿no? O sea, Sí, una idea, no necesariamente con palabras internas. Sin lenguaje, sí. Una idea. Se ve aquello y se ve la idea que ya estás del brazo con ella, ¿no? Sí. Y ya es una forma de pensamiento que se genera a partir de la emoción. Creo que eso es una mejor forma de explicarlo. Idea o emoción, no tanto pensamiento, ¿no? Entonces, la idea o la emoción llega primero, pues yo creo que son simultáneas o para las personas más emotivas puede que se capten una primero o que realmente llegue antes, ¿no? Realmente aquí hay escuelas que te van a decir ambas cosas y quien tiene razón, pues nadie sabe, ¿no? Los dos, porque pueden generar una u otra o ambas al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Yo vi el concepto de que los pensamientos no se pueden controlar, pero las emociones sí. Es interesante el concepto de que los dos, la idea y la emoción, suceden, vamos a decir, casi al mismo tiempo, dependiendo de la naturaleza de la persona y el historial, y etcétera, etcétera. Pero una vez oí el concepto, y esto viene de las ventas y del mejoramiento personal, donde dice que los pensamientos no los podemos controlar porque el cerebro lo está produciendo continuamente, pero la reacción, la emoción, sí la podemos controlar. Ahora, ahí hay que definir más a profundizar varias ideas, porque están un poquito superficiales de eso, ¿no? Porque hay pensamientos automáticos y hay pensamientos conscientes. Los pensamientos automáticos que vienen de nuestras creencias, que son los mismos días tras días, porque hay gente que tiene los mismos pensamientos, ¿no? Que alguien que no se cultiva, que no tiene este proceso de interiorización, que no está aprendiendo, que no está cambiando su forma de ser para que sea una forma más funcional, el 95% de sus pensamientos en 5 años van a ser los mismos días tras días, porque son pensamientos automáticos. Pero aquí hay que distinguir entre un pensamiento automático y un pensamiento consciente, y la acción y la emoción. Entonces, porque dijo que la emoción no se puede controlar, pero la acción, digo que la emoción se puede controlar, pero la acción realmente es la que se puede controlar, ¿no? Entonces, hay 4 conceptos que creo que se interlazaron, que era pensamiento automático, pensamiento consciente, una acción y una emoción, porque una acción está ligada a una emoción, pero no es lo mismo. Sí, estoy de acuerdo, en realidad hay que definir bien los términos. Sí, es muy importante esto, porque sí, es verdad, se usa en las ventas un modelo que dice, véndele a la mente, no le vendas a la gente. Y véndele a la mente subconsciente, a la emoción. Y es verdad, pues, aunque esto es relativo, ¿no? Porque nosotros tenemos conocimiento, pues, de personas, por ejemplo, yogis, que pueden controlar tanto el pensamiento, ponen su mente en blanco durante minutos, lo que quieran, y también pueden controlar sus emociones. El ejemplo más clásico sería de este budista zen que se inmoló en una hoguera protestando por la guerra de Vietnam, sin mover una pestaña.
Entonces controlan pensamientos, mente en blanco, controlan emociones y controlan acciones, obviamente. Claro, no toda la gente puede, pero dependiendo del nivel de preparación. De hecho, una de las prácticas que se tiene que hacer para llevar a cabo todos los procesos mentales es tener dominio y control sobre los pensamientos, las emociones y obviamente las acciones como resultado final. Pero sí, son buenos principios, sí, es buena propuesta, Alfredo? Esa que tú haces. Bien, continuamos. Sí, claro. Pues la analogía del cerebro, famosa analogía del cerebro como océano, ¿no? Que tiene estas olas que son pensamientos automáticos. Ahí sí hay que aclarar que se están produciendo constantemente. Sin embargo, cuando estás agitado, cuando estás en este modo de sobrevivencia, las olas van a estar más agitadas y venir con más frecuencia. Cuando estás calmado, llegan más lento. Unos segundos y luego otro. Y creo que esta capacidad entre una ola y otra tal vez nunca dejen de producirse, ¿no? Pero igual que una persona puede sostener su respiración por 1 minuto y otra persona las puede sostener por 3 minutos, hay personas cuya mente tienen la capacidad para tranquilizar su mente por muy poco y otras por una cantidad más alargada de tiempo. Bueno, una vez un maestro masón me dijo, pues, cuánto tarda el ser humano sin comer? No, pues unas semanas. Sin agua, ¿no? Pues 4, 5, 6 días, dependiendo las fuentes que tomas, ¿no? Ok. Entonces, cuánto puedes durar vivo sin comer, sin tomar agua, sin respirar? Pues unos minutos. ¿Y cuánto puedes durar vivo sin pensar? Entonces, digo, es complejo si nos centramos ahí porque tenemos que debatir distintas escuelas de los Vedas y algo más profundo, pero por el momento creo que podemos continuar, ¿no? Sí. Bueno, Sí, adelante. otro tipo de distorsión. Aquí estos ejemplos los agarré directamente de este sitio web porque me pareció impresionantemente útiles y precisos en la forma de explicar esto. Uno de estos es el performativo perdido, ¿no? Juicios que valoran donde la persona que juzga queda excluida. Entonces, es malo ser inconsistente. ¿Cómo podemos cuestionar esto para entender un mayor mapa de la realidad? ¿Quién dice que es malo? ¿De acuerdo a quién? ¿Cómo sabes que es malo, no? Entonces, cuando empezamos a hacer estas cuestiones, porque ser inconsistente puede ser malo, sin embargo, hay situaciones en las cuales tienes que salirte de una estructura pues, para hacer algo impredecido, para poder afectar un sistema de alguna forma distinta, ¿no? Entonces, la inconsistencia en una persona, hay personas muy inconsistentes que son muy exitosas. Entonces, cuando empezamos a desmenuzar este pensamiento, se entiende otra realidad, ¿no? Equivalencia compleja, donde dos experiencias se interpretan como sinónimas. Ella siempre me está gritando, debe odiarme. Desafío, ¿alguna vez le has gritado a alguien que no odias? ¿O ella también le grita a otras personas? Es su forma de hablar normalmente. Cuando empezamos a desmenuzar estos conceptos, empezamos a entender un poquito mejor la subjetividad de nuestra realidad. Tomamos otras dos distorsiones, causa y efecto. La afirmación de que una cosa causa o es causada por otra cuando no hay pruebas que lo demuestren. Me duele la pierna porque estoy viejo. Analizamos. ¿Existen otras razones por las cuales te puede doler la pierna? ¿En algún momento te dolió la pierna cuando eras joven? Entonces entendemos que estos conceptos, todas estas ideas, por ejemplo, esta cuestión de, si te enfermas, te va a dar frío. O sea, si te da el sereno o te mojas y no te bañas con agua caliente, pues te vas a enfermar. Pues, ¿cuántas personas conocemos que no pasa nada, ¿no? Puede que las personas más jóvenes sean un poquito más susceptibles a esto, pero pues, ¿cuántos de nosotros no nos duchamos con agua fría y no nos pasa nada? Entonces, existen estas creencias que se pueden autorreproducir, ¿no? O si tocas con pies descalzos el piso, ¿no? Bueno, otra es una presuposición, que son equivalentes lingüísticos a las suposiciones. Para que una oración tenga sentido, el oyente y o el hablante aceptan las suposiciones como verdaderas. Si mi esposo supiera cuánto sufrí, él no haría esto. ¿Cómo podemos desafiar esta cuestión? ¿Cómo estás eligiendo sufrir?
¿Cómo está actuando tu esposo específicamente? ¿Cómo sabes que él no sabe? Entonces, cuando observamos nuestra forma de hablar y la forma de hablar de los demás, podemos entender su forma de ver la realidad. Cuando entendemos la forma de ver la realidad y que no es absoluta, que no es correcto, es muy importante. Yo siempre les digo a mis pacientes, primero observa mucho lo que sale de tu boca, porque si lo pensaste, si lo dijiste es porque lo pensaste 100 veces. Y si lo pensaste 100 veces es una creencia que se está dirigiendo y modelando tu realidad de una forma. Y hay que pensar realmente si esa forma de entender la realidad es eficaz o no lo es. ¿Dudas o preguntas hasta ahorita? Ahí. ¿Qué hice? Ahí. No puedo ver la otra pantalla sin que se distorsione todo. Australia levantó la mano. Adelante. Entonces eso tendría que ver, por ejemplo, con la reorganización interior que yo haga en mis situaciones. Por Sí. ejemplo, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos ahorita un bombardeo estamos en un desafío de cambios, pero son tan intensos ahora. Uh-huh. Entonces, yo creería que cuando nosotros hacemos con la persona que nosotros realmente nos comunicamos, es con nosotros mismos primero. Uh-huh. Entonces, para mí, el reorganizar constantemente lo que sea, ya sea que yo quiero tener mayor eficacia y que funcione es menor tiempo, o sea, que funcione mi vida en menor tiempo y que me alcance para todo, en cualquier nivel de productividad y de rendimiento. Uh-huh. ¿Sería así? Sí. Ok, gracias. No. De nada. ¿Dudas o preguntas, comentarios? Ok. Entonces vamos a ver, si ya vimos las distorsiones, vamos a ver las generalizaciones. Ok. Vamos a ver un ejemplo que es los cuantificadores universales, que son generalizaciones universales como todos, nunca, nadie. Estos son cosas que escuchas muy, muy, muy seguido. Se escuchan muy seguido en nuestra realidad. Yo observo, para no hacer una generalización, este tipo de cuestiones son las que más me resaltan a mí. Ella nunca me escucha. Y es algo que en terapia de pareja es algo que se tiene que detener, porque ella nunca me escucha. ¿Nunca? ¿Qué pasaría si lo hiciera? Cuando se hacen este tipo de generaciones, sobre todo entre parejas, primero se descualifica un caso muy, muy concreto, ¿no? Estel nunca me ayuda con los niños. ¿Nunca te ayuda con los niños? Pues no, pero no lo hace frecuentemente. ¿No lo hace frecuentemente? Pues sí lo hace, pero no lo hace tanto como me gustaría. Ah, ok. Entonces la forma correcta de plantear esto es que mi esposo no me ayuda tanto como me gustaría. Porque si no se desvalida a la otra persona, todo su ejemplo, toda su realidad, y esto causa muchos problemas porque haces menos a la persona o los haces más. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Digo, esto de terapia de pareja, por eso esa es una regla que tenemos, ¿no? No generalizar o no hablar en absoluto, sobre todo. Está muy bueno, muy complementario, así cada cosa desmenuzada, así como si fuera programando a la persona en diferente posición, primeramente, tanto individual como en forma grupal, primeramente. Está muy bueno, la verdad, hermano. Muchas gracias, hermano. Una anécdota, una pequeña que se me ocurrió. Yo digo, cuando yo hablo de redignificar mis palabras, por ejemplo, he oído a algunas personas que dicen, ay, tuve una gran pelea, dicen, con mi esposo. Y yo digo, bueno, mira, ¿y por qué no le dices, tuve una acalorado debate o un apasionado debate con mi esposo? O sea, dando otro significado a la palabra y creando otra realidad. Y así podemos decir muchos ejemplos.
Gracias. Ok. Todo bien por el momento. Es buen ejemplo ese de Australia, de Luz Estela. Es buen ejemplo porque cambiando el significado, se cambia la percepción y se cambia la programación. Pues es buen ejemplo ese. Tuve una gran pelea, están de pleito y van a seguir peleándose porque estamos de pleito. Y si cambia la percepción, simplemente se cambia la lingüística. En lugar de decirte una gran pelea, tuvimos un debate fuerte, un encuentro fuerte él y yo. Entonces ya no es una pelea, es un encuentro. Y ya se va cambiando la percepción y el pensamiento. Buen ejemplo, ¿eh? Muy bien. Adelante. Sí, claro. Y si los usamos más, pues un encuentro fuerte, pues fuerte de qué forma, ¿no? Emocionalmente, ¿cómo? Más bien, yo sentí emociones muy intensas cuando estábamos hablando. Entonces, de esta forma ya entiendes que es tu versión objetiva de la realidad. Pues estamos hablando y me afectó mucho emocionalmente. Entonces, puedes entender que esa ya es tu realidad objetiva y que no es algo general. Bueno, si vemos las generalizaciones, hay unas que son operadores modales, que son palabras específicas que nos permiten identificar las reglas de una persona. Son dos tipos, son las de necesidad y las de posibilidad. Un ejemplo de las de necesidad sería como tengo que cuidarla. ¿Qué te impide dejar de cuidarla? ¿Cómo entendiste? ¿Quién te enseñó esto? Hay personas que no tienen que cuidar de otras porque tú sí tienes que cuidarla. Muy profundo. Y creo que todos aquí tenemos varios ejemplos en nuestras mentes que nos están llegando de personas que se encargan de debería, no debería, debo, y es un ejemplo de alguien que es regido por el super yo, el superego, que las normas, las estructuras no los permiten disfrutar y ser impulsivos, ¿no? O disfrutar los placeres de la vida tal vez, que no es malo de tener ese et o it, pero si vimos demasiado un extremo u otro, o no disfrutamos de la vida, o no somos eficaces dentro de la comunidad, dentro de la sociedad. Bueno, operadores modales de posibilidad o imposibilidad, como pueden, no puede, será, no será. Un ejemplo sería, no puedo decirle la verdad. ¿Qué pasaría si lo hicieras? ¿Qué pasaría si no lo hicieras? ¿Realmente no puedes? ¿No eres capaz? Entonces, cuando empezamos a observar estos patrones de habla de las personas, podemos detectar que están diciendo creencias que son modelos de ver la realidad y entender que estos modelos se pueden modificar, que ahorita vamos a ver justamente cómo todo esto se modifica, y cómo es que la vivencia dentro del cerebro es muy rica, por eso se llama el inconsciente, por eso se compara algunas veces en las escuelas esotéricas en las cuales estamos con Piscis o con el océano, porque es tan profundo esta capacidad que no tiene límites. ¿Dudas, preguntas o comentarios antes de empezar con omisiones? ¿No? Bueno. Normalizaciones. Procesar palabras que se han congelado en el tiempo, convirtiéndolas en sustantivos. No hay comunicación aquí. Lo mismo entre la pareja. ¿Quién no está comunicando? ¿Cómo te gustaría comunicarte? Esto lo convierte nuevamente en un proceso y recupera la eliminación. Cuando hablamos de que estas leyes de espejismo, ¿no? Que no nomás es lo que te choca, te checa, ¿no? De cómo es que tu realidad está siendo proyectada en los demás y como tú estás observando los mismos patrones. ¿Por qué? Porque cuando ubican qué es el rapport, cuando haces rapport con alguien, un rapport, Y la técnica para se tranquiliza la mente y empieza a entrar, se facilita entrar al subconsciente de la persona. sí, es una cosa que causas, como dijiste, paz en la otra persona, una tranquilidad porque hay un entendimiento. Entonces, de acuerdo a nuestro rostro, a nuestro lenguaje corporal, a todo, estamos casi cuenta caminando con una bandera. Yo veo el mundo de esta forma y te topas con alguien que ve el mundo de la misma forma
y dice, yo también veo el mundo de esta forma. Entonces atraes a esas personas y dices, mira, vemos el mundo de la misma forma. Entonces nos entendemos. Y cuando no tienes rapport con alguien porque es tan radicalmente distinto a ti, no hay empatía, no hay un encaje y se vuelve difícil la comunicación entre esas personas. Y la programación lingüística hay muchas formas de formar este rapport. Por ejemplo, con lenguaje corporal, con imitar a las personas. Entonces, cuando creas rapport, esta persona te va identificando como alguien similar a ellos, como parte de su clan, y esto facilita esta comunicación. No sé si vamos bien o no. Sí. Bueno. Verbos inespecíficos. ¿Saben qué? Puedo otros 15 minutos porque tengo un compromiso ahorita a las 9. Y si quieres podemos continuar un poquito con algunos ejercicios la próxima vez. Verbos inespecíficos. Me rechazó. El desafío. ¿Cómo específicamente te rechazó? Específicamente, no especifica el verbo. Me desafió con esto. ¿Cómo interpretas esto? Y hablando de omisiones, sí, otras omisiones simples, no me escuchan. ¿Quién específicamente no te escucha? Especifica una persona o cosa. Entonces, hablamos de una ley del espejismo, ¿no? Lo que te choca, te checa. Lo que está en tu realidad lo estás viendo. Pero eso no nomás es la única, ¿no? Estamos viendo patrones del pasado y lo estamos proyectando hacia el presente también. Hay otro espejismo que es, pues tal vez te trae lo de una persona porque es algo que tú no tienes dentro de ti o que tenías y sientes que perdiste. Muchos hombres, cuando hay los 7 espejos escénicos, que son 7 leyes para entender el universo a través de tus espejos. Y es muy común que te atraiga a alguien que tenga una cualidad que tú sientes que no tienes o sientes que perdiste. Muchos hombres se atraen mujeres inocentes porque sienten que ya son rudos y que han perdido esa capacidad de asombro para la vida. Es muy común ver que hombres van por la vida buscando mujeres como mucho más jóvenes que ellos y no pues, específicamente siempre es por dominarlas o por moldearlas, como dicen las personas, ¿no? A veces ven ese asombro, esa novedad, esa cuestión y sientes que ellos no son así y eso les atrae, ¿no? Bueno, omisiones comparativas. Como en bueno, mejor, peor, más o menos. Ella es una mejor persona. ¿Mejor de qué? ¿Mejor en qué? ¿Comparado con quién? ¿En qué aspecto? Cuando vemos estos detalles podemos entender que los términos mejor, peor no son nada efectivos. Ahora aquí vamos a tener que meternos en un lenguaje del subconsciente y hay muchísimos lenguajes del subconsciente, hay muchas formas para entender, para reprogramar. Sabemos que el subconsciente no entiende la diferencia entre algo que está sucediendo en su mente y algo que está pasando en realidad. Vamos a hacer un típico ejercicio, muchos de ustedes probablemente ya lo vivieron, pero den una oportunidad para mostrarles que esto no hay una diferenciación. Entonces, por favor, todos cierren sus ojos un momento y visualicen que tienen la mano extendida y que en esa mano hay un rico, jugoso, delicioso limón enorme. Acérquenlo a su olfato, a su nariz. Huelan el limón. Vean la cáscara, de qué color es, cómo brilla. Agarran un cuchillo imaginario y partan ese limón. Abran el limón, vean cómo es todo jugoso, cómo está brillando con todo este jugo que tiene adentro. Acérquenselo otra vez a su nariz. Le vamos a agarrar un montón de tajín, un montón de chile. Y le vamos a echárselo al limón. Vean todo esto. Ahora acérquenselo a la boca y den una mordida grande y jugosa a este limón. Sientan como sus dientes penetran el limón, como el jugo escurre, llena su boca mezclado con el tajín. Y van a empezar a sentir la saliva. Si logran mantener el enfoque y ver esta realidad, se dieron cuenta que empezaron a salivar. Mínimo, la gran mayoría, ¿no? Entonces ahí tenemos distintos estudios que nos muestran que no importa, a través como de conceptos como las neuronas espejos, que no necesariamente
tengo que extender mi mano para que esas neuronas se activen en mi cerebro, sino que con ver a alguien extender su mano o visualizarme a mí extendiendo mi mano, esas mismas neuronas se activan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando usamos la imaginación, eso es un lenguaje muy importante del subconsciente, el generar imágenes, el mover cosas. Bueno, hasta aquí queda mi contribución por el día de hoy, porque sí tengo un compromiso al cual me tengo que retirar, pero me puedo quedar unos momentitos para tomar dudas o preguntas o comentarios. Una pregunta, ¿hay algunos libros que recomiendes que podamos leer para aprender más del tema? Sí, hay muchísimos, pero la verdad es que depende, todos los de Richard Bandler, por ejemplo, de la estructura de la magia, buenísimo. Yo la verdad es cuando empecé la maestría había una lista de libros y yo compré el de programación lingüística para dummies y está muy padre porque lo explico de una forma muy concisa con imágenes y todo y te da un montón de herramientas, ¿no? Que al fin y al cabo es lo práctico. La verdad es que la estructura de la magia es muy bueno. Cualquiera que está hecho por estos señores, de hecho Richard Bandler ya empezó a sacar copias actualizadas de sus libros con más información. Y también la verdad es que yo cuando empecé la maestría, ese libro de programación lingüística para dummies me abrió mucho el panorama y me explicó muchos libros de una forma muy condensada. Entonces, la verdad es que eso les pudiera recomendar. ¿Cómo se escribe el apellido de Richard? El apellido. Bandler, Bandler. Muy bien, gracias. Uh-huh. Programación lingüística para dummies. Uh-huh. Sí, esa serie para dummies, la verdad es que sí está muy bien. Es como esta empresa para dummies, que se llama Para Dummies, agarra conceptos complejos y lo explica de una forma que cualquier persona lo puede entender. Entonces, la verdad es que en la prepa siempre los usaba, para la carrera a veces también los compraba, porque para mí se me hacen algo muy sencillo, ¿no? Pero pues sería esto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? O sea, para dummies, o sea, para tontos. Sí. Pero la verdad pues es que dígalo en español, porque el dummies es en inglés. Sí, pero no son tontos, ¿verdad? Son gente tranquila. No, sí, pero según yo se mantiene también en inglés el mismo título. Mínimo así sí lo he encontrado. Bueno. ¿Dudas o preguntas? Hermano, si no sé si nos va a pasar, bueno, la siguiente semana que nos va a compartir de nuevo una copia de toda la presentación, pero en PDF, para poderlo releer, primeramente, antes que nada. Sí, me había pedido el maestro Antonio que si le podía compartir un breve resumen y le comenté que lo único que tenía planeado es compartirles el PDF, pero si gusta que también les traiga un breve resumen de la presentación, también lo puedo hacer. Pues estaría bien, fíjate, todo el archivo estaría perfecto. Quien sabe toda la información eres tú, querido hermano. Sí, primero que nada. Si no, aunque tuviéramos todo el archivo completo, el que sabe la explicación va a ser siempre usted, primero que nada. Pues espero haberles compartido algo, pero que también tengan la información, ¿no? Pero pues hay un maestro, creo que fue Ramsa, la escuela de Ramsa, que decía que las palabras no enseñan, la experiencia de vida enseña. Entonces, si les dejé algunas palabras para que ustedes, basados en su experiencia de vida, puedan tomar un nuevo aprendizaje, pues qué bien. Y si no lo logré, pues háganmelo saber para encontrar una mejor técnica para hacerlo. Está excelente. No sé si está leído usted, querido hermano, los 4 acuerdos y también el 5º acuerdo. He leído los 4 acuerdos un par de veces, pero ya hace como 2, 3 años que no los he leído. Y el 5º acuerdo jamás lo he leído. Ok, nada más era mi pregunta. Les recomiendo a todos los queridos hermanos y hermanas, también querido hermano, que se llama, el libro se llama El ADN de la sanación, de Margaret Rubí.
primeramente, antes que nada. Se llama así el nombre, el título es La sanación del ADN. Y la autora Yadis Margaret Robbie viene siendo complementario con todo lo que nos acaba de decir, primeramente. Quería compartirles eso antes, primero que nada. Gracias, querido hermano. Muy bien, y yo creo que para hacer funcional esto sí sería interesante hacer una explicación previa, como una introducción, ¿verdad? ¿Qué es la neurolingüística? ¿Qué propósitos tiene? Bueno, objetivos, ¿no? Principales. Definición, objetivos principales y fórmulas y técnicas principales de manera resumida. Y ya después de hacer las presentaciones también, para que quede ya todo así por escrito y que quien lo lea lo entienda bien. Sí, claro. De hecho, la razón por la que no puse esa cuestión es que Richard Bandler y John Grinder tienen este tema de que no es en sí una ciencia de estudio, sino una compaginación de herramientas, vaya. Y cuando lo vemos que se puede hacer uso terapéutico, sí tiene aplicaciones terapéuticas, pero tiene aplicaciones para todo, ¿no? Entonces, los que lo crearon, en particular Bandler, dice que no es una terapia, ¿no? Que no es una terapia. Y efectivamente, o sea, tiene aplicación para terapia y tiene herramientas que se pueden usar en terapia, pero el propósito es lograr resultados de una forma eficaz. No lo puse tal como objetivo, sin embargo, eso fue el planteamiento y el por qué se desglosó. Sí, sería más bien una técnica de crecimiento personal que permite a la persona ser más exitosa y eficaz. Eso es un buen término que se maneja, ser eficaz, porque yo a veces les digo a las personas, les digo, no es que es malo y bueno, no. Quítense esa idea de la cabeza, no es bueno ni malo. ¿Es eficaz o ineficaz? ¿Es operativo o no operativo? ¿Es funcional o disfuncional? Eso es importante para no andar con calificativos. Y la persona que empieza a modificar su lenguaje y su estructura mental, pues se hace más eficaz en la vida y en todos los terrenos y en todos los aspectos. Sí, está correcto, maestro. Sí, tengo una creencia similar respecto a eso. ¿Dudas, preguntas, Sí. comentarios? ¿Qué veríamos para la próxima semana, doctor? Pues un ejercicio un poquito más largo, un poquito más complejo, y un poquito de cómo es que es el lenguaje del subconsciente. Ya terminamos con la presentación, con la introducción breve de algunos preceptos de lo que es la programación lingüística, algunos preceptos básicos. Entonces, la próxima clase, el próximo miércoles, lo que me gustaría hacer es simplemente llevarlos con algunos ejercicios y en general lo que yo he entendido a través de mi ejemplo, mi vivencia y mi terapia, cómo es que se le comunica el subconsciente y el inconsciente. Ya no sería tanto con presentaciones, tal vez tenga una presentación con algunos ejemplos más clave, pero sería un poquito más práctica y yo creo que nomás con 1 hora sería más que suficiente. Muchas gracias, va a estar muy interesante. Gracias. Okay. Sí, muy interesante, aunque pues, nuestra conferencia dura 2 horas, pero siempre tenemos una presentación al principio de las personas para ver cómo están, algo social, ¿no? Para no ser nada más seco, frío, sino primero una presentación, nos comunicamos un poquito de socialización y después ya continuamos con el tema. Además, ya estando aquí, ya entrando, por ejemplo, tú, hermano, que tienes llevas el tema y tienes más conocimientos, haces todas las prácticas y está también el maestro Luis que tiene conocimiento y sabe otras prácticas y algunos de nosotros podríamos presentar otra práctica y lo complementamos haciendo pequeñas presentaciones y prácticas para tratar de hacerlo vivo, ¿no? Vívido, para llevarlo a la vida, estos conocimientos que nos sean de utilidad como herramientas valiosas que son. Perfecto, sí, no sabía que eran 2 horas, podemos llevarlo un poquito más. Yo no me preparé para un tiempo en particular, yo puedo seguir hablando. Ya ves que todos los que estamos aquí presentes, creo que tenemos suficiente conocimiento sobre algo, de que pues más bien no es qué voy a decir, sino que no tengo que decir para no desviarme del tema, ¿no? O del tema del lineamiento más eficaz de acuerdo a mis creencias, ¿no?
Entonces, sí, podemos alargarlo o yo puedo dar unos ejercicios y puedo abrir o se puede abrir para que el hermano Luis o usted, hermano Antonio, podamos hacer distintos ejercicios para entender el lenguaje subconsciente. Yo puedo ir a las 2 horas o puedo nomás prepararme para 1 hora para que los demás también puedan contribuir alguna técnica para que no sea un monólogo, vaya, como comentó. Sí, muy bien, y sobre todo quien tenga algo interesante, ¿no? Puede ser también Luz Estela, alguien que tenga algo interesante. Aquí todos participamos para aportar nuestro granito de arena. Bueno, antes de retirarnos y antes de que se le haga tarde a nuestro hermano Alejandro, vamos a pedirles a todos que brevemente nos den la opinión de la presentación que tuvimos hoy. Empezando por quién. A ver, Hilda, ¿qué opinión tienes de la presentación de hoy? Bueno, a mí me pareció excelente con el tiempo que tuvo el doctor, tomando en cuenta que él hizo una maestría, así un diplomado larguísimo también y una maestría. Él nos lo resumió muy breve, así como para entenderlo, y no es tan fácil llevar a cabo todo, pero con los ejercicios podemos tomar elementos para vivir mejor con nuestro lenguaje corporal, el oral, y los cambios pues de filtros, creencias que traemos. Doctor, muchas gracias, a mí me encantó la clase. Muy bien, muy bien. A ver, Alfredo, ¿qué nos dices? Bueno, yo de mi parte, disculpas porque no estuve en toda la presentación. Sé muy poco del tema y lo que aprendí, bueno, pues es muy, muy valioso. Entonces, le doy las gracias al doctor Alejandro y pues yo creo que yo estoy en proceso de aprendizaje, pero me interesa mucho el tema. Muchas gracias. Muy bien. Josefina, ¿qué puedes decirnos acerca del tema de hoy? Ok, ya me escuchan. No, bueno, pues sumamente valioso, con herramientas fabulosas. Yo tuve una experiencia esta semana muy interesante al respecto y pues me va a servir mucho porque reaccioné, como dice él, reactivamente. Después estuve analizando que tenía que no reaccionar, sino pensarlo y hacer las cosas de otra manera. Muy valiosa toda su enseñanza del doctor Alejandro. Nada más que es un poquito, como él mismo dice, un poco precipitado para hablar. Me da un poco de trabajo entenderle porque lo hace muy rápido y es un tema pues sumamente valioso, muy interesante y me encantaría que lo pudiera hacer un poquito más tranquilamente. Lo hace muy rápido. Con todo el gusto del mundo, hermana. Disculpa, soy Géminis, ascendente Virgo, entonces soy muy mercurial. Pero sí, procuraré controlar eso para no ser limitado por mi temperamento. Sí, es valiosísimo su enseñanza. Muchas gracias. Todo muy bien, hermano. Gracias. Sí, gracias. Muy bien, muy bien. Y es cuestión de práctica, los que tenemos esa cualidad de hablar rápido. Necesitamos hacerlo lento. Hay quien habla lento, pero hay una situación, ¿eh? Las personas que hablan lento se les dificulta mucho. De hecho, no pueden hablar rápido porque se traban. Y los que hablamos más rápido sí podemos hacerlo más lento. Nada más necesitamos estar muy atentos sobre cuando acordamos ya estamos diciendo rápido las palabras. Sí, esa mercurialidad, ese temperamento mercurial es difícil alentar, ¿no? Pero sí es un trabajo consciente y a través de los años se puede lograr un poquito mejor. Sí se puede hacer, sí. Muy bien. Luz Estela, ¿qué nos dices de esta presentación del día de hoy? Bueno, igual lo escuché muy poco, pues... Pero más fuerte, más fuerte. Bueno, Ay, como que se le fue el micrófono al querer subirle. Bueno, vamos con Elías Rangel de Aguascalientes. ¿Qué nos dices, Elías, mientras regresa a Luz Estela? Pues le repito, querido hermano, está excelente, muy minucioso, muy detallado, y la verdad sí vale la pena, así. Esta presentación está muy bueno, cada detalle está poniéndote las dos caras. Siempre enfocamos en fondo terapéutico para un psicólogo, siempre se enfoca de un solo lado, pero así le está dando la otra moneda. ¿Y qué pasa si no lo intentas? Realmente.
Está muy bueno, así júntese con él, primeramente, es un buen elemento. Pues tenemos muy buenos elementos aquí, afortunadamente. ¿A cuál más, verdad? Como la hermana Luz Estela, que ya volvió con el micrófono. A ver, ¿qué nos dice Luz Estela? Porque te estábamos oyendo y se te fue la voz, ya no se oye, ¿eh? No te oyes. Tu micrófono por ahí anda un poquito fallo. ¿Ya se oye? Ya, Sí. pero muy bajito, ¿eh? Ok, voy a ver si le doy más volumen. Oh, nada pero más ya pégate un poquito más el micrófono para que te escuches más bien. Bueno, sí, ahorita sí me escuchan. Sí, ahí. Bien, correcto. Gracias. Bueno, agradecerle al doctor la ponencia. Yo no la escuché toda, pero pues lo que vi, le pregunté, me dice que andaba pues en el camino de lo que están pues exponiendo ahorita, y yo creo que le agradezco mucho, la verdad. Yo creo que la gente que tendrá éxito en el futuro es aquella que desarrolla las habilidades de operar con confianza y de manera exitosa en este momento de constante cambio. Y yo creo que hay una serie de métodos y también estrategias, también técnicas para lidiar con este cambio, pues cuando no es posible, no lo podemos predecir y tampoco podemos reducir la velocidad, ¿verdad? Así es que le agradezco mucho y vamos a seguir adelante. Gracias. Muy bien, muy bien. A ver, Ana Luisa nos está escribiendo. ¿Puedes oírnos? ¿Puedes hablar, Ana Luisa, para que nos digas qué te pareció la presentación? Oh, parece que no puede hablar Ana Luisa. Dice que sí Maestro nos ve, Luis. pero no nos escucha. Una disculpota, sí me tengo que retirar porque tengo otra reunión por Zoom ahorita con un paciente y requiero hacer el baño y otros pendientes antes de así. Entonces, muchas gracias por escucharme y ver este video para también escuchar más retroalimentación. Los quiero Nos mucho. vemos la próxima semana, ¿eh? Para los ejercicios. Con todo el gusto del mundo. Muy bien, colega Alex. Maestro Luis, ¿qué nos dice? ¿Qué tiene que decirnos? Bueno, me ha parecido extraordinaria la charla. En realidad yo tuve la suerte de conocer a alguna gente que eran discípulos directos de Bandler y de Grindler. Y creo que el tema ha sido abordado fidedignamente, diría yo. Y en tan poco tiempo lograr sintetizar asuntos muy puntuales de cómo muchas veces nuestras creencias y nuestros mapas mentales nos hacen percibir la realidad como si fuera la única. Entonces, a mí me parece que logró su objetivo en su charla y creo que en realidad escucharle ejemplos prácticos y estos abordajes con otros instrumentos que entiendo manejan también dentro de la programación neurolingüística nos va a permitir profundizar la utilidad que tiene a veces cuando somos médicos y tenemos que abordar la relación para crear un buen rapport, como él mismo decía, con los pacientes, el modelar en actitudes y gestos nuestra presencia frente como terapeutas frente a los pacientes, esas son herramientas de una utilidad impresionante. Entonces, yo estoy muy contento de haberle escuchado, muy contundente en su manera de hablar, una persona que se ha preparado muy bien. Entonces, será un gusto volverle a escuchar la próxima semana y muchas gracias también, pues para mí es un gusto enorme coparticipar. ¿Alguna aproximación que se pueda hacer desde la disciplina sustancial que yo hago, que es la homeopatía? En realidad está relacionada con el hecho de que sí, hay una homeopatía profunda que genera abordajes del inconsciente en el paciente, ¿no? Yo diría que sí ha habido una homeopatía profunda, sobre todo en la escuela de proceso en México, de Pasquero en Argentina, que nos permitía justamente, si lográbamos un buen rapport con el paciente, abordar y conocer
ciertos contenidos inconscientes, porque no siempre los pacientes pueden verbalizar y no siempre están conscientes de lo que les pasa. Entonces, estas herramientas para poder abordar la relación, en nuestro caso como terapeutas, con los pacientes, es muy útil y yo estoy completamente de acuerdo con quienes me han precedido en la palabra de lo que yo les indico este momento, ¿no? O sea, creo que es un gusto tener una persona tan preparada y también un colega que realmente estoy sorprendido de su capacidad para comunicar un tema que no es tan sencillo. Creo yo que la programación neurolingüística, tal como él ha abordado, pues ha hecho una maestría, obviamente, eso es evidente, y lo ha hecho de una manera extraordinaria. Así que esa sería mi reflexión y de alguna forma esta ligera contribución para más bien felicitarles y agradecerles por vuestra apertura para poder estar junto con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias a gracias. usted, maestro. Y ojalá la semana próxima tenga alguna práctica o prácticas interesantes para hacerlas y sobre todo hacer esto más vívido, ¿verdad? Que no se nos quede en la teoría, porque la teoría es bonita, pero práctica, sobre todo específicamente de ciertas programaciones para Claro, que nosotros ya podemos llevarlas a la vida diaria y claro. sacarle provecho a todo esto que estudiamos teóricamente. En donde podamos aportar, pues nos vamos a preparar para conjugar con el espíritu de trabajo que le ha impreso el doctor. Más bien hay que refelicitarle por su esfuerzo notable de poder comunicarnos en una disciplina que a la vez es compleja, nueva, novedosa y útil, ¿no? Entonces, sobre todo en estos tiempos donde abordar la relación médico-paciente es sustancial para evitar cierto tipo de cosas que tienen mucho que ver con los cuadros tan delicados que se nos han presentado en el momento que atendemos pacientes que están tomados por los miedos, por el pánico, por la ira o por la pena. En una época tan compleja que nos ha tocado vivir con el tema de la pandemia. Más bien, muchísimas gracias y un abrazo fraterno para todos igualmente. Gracias a usted, maestro, y gracias a todos por su presencia. Muy interesante, muy importante y su colaboración. Entonces, damos por terminado por hoy. Y hermano Elías, tienes por ahí la grabación, edítala para que no salga desde el principio, que es un poco social para ver cómo están todos, para entrar ya desde la presentación. Ok, la checo, claro que sí. Claro que sí, querido hermano. Hermano Luis Calderón, mucho gusto en verlo. Hace tiempo que no hablaba con usted. Y también la hermana Luz Helena tenía tiempo que no estaba con nosotros desde que me pegó el COVID. Ya no había hablado con nosotros, ahora ya se recuperó, ya está al 100%, se ve más bonita que nunca. Ay, bueno, muchas gracias a todos. Realmente es una gran retroalimentación a mi vida y bueno, cada fragmento de conocimiento que se adquiere se multiplica, ¿no? Y eso creo que es lo que nos llena de satisfacción, no quedarnos en el instante que vivimos una experiencia, sino continuar la vida porque esto es imparable. Muy bien, muy bien. Felicidades. Como me dijo una muchacha mía, una hija mía, me dijo, ¿y no te quedaron secuelas después del COVID? Le dije, sí, quedé más fuerte, más guapo y más inteligente. Me dijo, qué bien. Me dijo, pues es que por lo menos se quedé con más experiencia y más capacidad. Y por cierto, ya me puse la vacuna. ¿Y saben qué sentí? Sentí re bonito porque no tuve ningún efecto. Así que recomendación. Sí, aunque sí se recomienda dejar pasar 2 meses para que no haya tanto anticuerpo activo y no vaya a haber alguna reacción. Nos pusieron la Moderna y los comentarios son que la Moderna y la Pfizer son las mejores y tienen menos efectos secundarios, menos. Así que hay que ponérselas para que la gran cantidad de población, como decía el maestro Luis, se vacune y ya cuando haya un 80% de gente vacunada ya va a desaparecer, pero bueno, ya va a disminuir muchísimo el COVID y vamos a poder recuperar
vida normal y la economía que es tan indispensable para todas las gentes y los pueblos. Bueno, muchas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego, Gaby. Adiós. Dale, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Bye bye, Bye. hermano. Bye bye. Bye.